damos inicio el día de hoy a nuestra 40ª reunión del Comité de Expertos. Y bueno, el día de hoy conocemos que hay una sesión especial. Esta sesión especial guarda relación con la prevención y gestión de conflictos de intereses. Y es por eso que esta mañana vamos a tener esta sesión especial donde, en atención al calendario y de igual manera a la agenda, vamos a dar tratamiento al punto número 3. Ese punto número 3 a su vez está subdividido. En primer lugar vamos a abordar un panel de expertos. Este panel de expertos está a cargo de representantes de distintas organizaciones como las Naciones Unidas, como el Consejo de Europa, como la OCDE y de igual manera del Banco Mundial. Luego tendrá lugar un poco más tarde las presentaciones voluntarias de cada uno de los estados partes, que a su vez tuvo la posibilidad de comunicarnos de su interés, de darnos a conocer cuáles son los aspectos más relevantes que están desarrollando en materia de prevención y de conflictos de intereses en sus países. Dada la relevancia del tema, por la importancia de este tema, nosotros vamos a contar con el servicio de webcast. Este servicio es a través de las cuentas oficiales tanto de Facebook como de YouTube de la OEA, se va a estar transmitiendo en vivo. Y el objetivo entonces es, ante todo, saludar a las personas que a partir de este momento van a estar conectadas con nosotros a través de este servicio y agradecerles, uno, por el interés en participar de manera virtual, conociendo qué es lo que estamos realizando cada uno de nosotros en nuestros países y asimismo definitivamente cuáles son los desarrollos, las experiencias y de igual manera cuáles son los desafíos, ¿no?, a los cuales nos estamos enfrentando. El objetivo definitivo es, uno, que tengamos esa posibilidad de compartir nuestras experiencias y de apoyarnos como región. En virtud de esto, damos inicio con el primer punto. El primer punto es el del panel de organismos internacionales. Esta presidencia reconoce la importancia del tema para todos, que es el tema del conflicto de intereses, y definitivamente es un tema de interés colectivo. La prevención y la gestión del conflicto de intereses tiene una finalidad que es regular todos esos aspectos que permitan que cada uno de los servidores públicos tome decisiones imparciales al momento definitivamente de que nos encontramos en decisiones en cada uno de nuestros puestos, y asegurar esa imparcialidad en las decisiones de los funcionarios públicos permite fomentar ante todo esa confianza que se requiere a nivel institucional y de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Asimismo, los regímenes implementados para prevenir y gestionar la corrupción, es importante que tengamos esa posibilidad de que sean fortalecidos, y es por eso conocer cuál es cada una de las experiencias que se realizan, ¿no?, en cada uno de nuestros países. Y por eso nosotros reconocemos que es una tarea que cada día presenta retos y nuevos desafíos, y por eso la Secretaría Técnica le pareció fundamental que este tema fuera tocado para fortalecer ante todo, ¿no?, la gestión de cada uno de nuestros países. Es por eso que hoy, bueno, vamos a tener la gran oportunidad de incrementar esas sinergias, de compartir las experiencias, de compartir esas buenas prácticas, porque definitivamente estamos fortaleciendo las acciones anticorrupción en esta lucha y en esta agenda que tenemos a nivel de la región. Cada panelista que va a intervenir son personas expertas en el tema. Cada uno de ellos nos va a contribuir a generar conocimientos. Los mismos van a contar con 15 minutos para el desarrollo, ¿no?, de esa experiencia que nos van a compartir. Y bueno, con relación a esto es importante señalar que el Departamento de Conferencias de la OEA muy amablemente nos va a ayudar para que cada uno de nosotros sea consciente del tiempo a utilizar y lo utilicemos de la mejor manera. En pantalla nos va a aparecer el tiempo que se nos ha concedido a los panelistas. Posteriormente también va a aparecer el momento que cada uno de nosotros como Estado vaya a hacer la presentación. Y bueno, los panelistas tendrán 15 minutos que les van a ser proyectados en pantalla, con la finalidad de que utilicemos el tiempo lo mejor posible.
Habiendo dicho esto, me gustaría entonces darle ya la oportunidad a nuestro primer panelista, es el señor Guglielmo Castaldo. Él es oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Le doy entonces la palabra al doctor Castaldo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Vale, si todo funciona bien, quería empezar para darle los buenos días a todas y todos y agradecer a la OEA para esta oportunidad de participar a esa importante iniciativa. Es un gusto para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de poder participar junto con otros distinguidos expertos y panelistas y poder exponer sobre el importante tema de la prevención y la gestión del conflicto de interés. Yo soy Guillermo Castaldo, estoy trabajando como asesor regional anticorrupción para la MESICIC, entonces, en el Hub Anticorrupción que hemos establecido en la Ciudad de México. Entonces les hablo desde la Ciudad de México para apoyar a los Estados partes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la implementación de la Convención, específicamente en América Latina y el Caribe. Entonces, sin más tardar, con un segundo de paciencia, voy a compartir una presentación que he preparado para esa ocasión. Y, a ver, creo que se tendría que ver ahora. Entonces, como les estaba diciendo, la UNODC apoya a los Estados partes a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en la implementación de esta convención. Eso siendo la UNODC el guardián de esa convención. La convención de conocimiento universal y es una herramienta muy útil a nivel global para poder fortalecer todo lo que son los mecanismos, las estructuras y la medida para de un lado prevenir y del otro lado combatir contra la corrupción. Entonces es un instrumento muy completo que cuenta con varios capítulos que se enfocan en áreas específicas que todas juntas permiten esa acción, esa acción multiforme que nos permite de un lado de prevenir, como decía, del lado de luchar contra la corrupción. De hecho, tenemos un capítulo sobre la prevención de la corrupción, un capítulo sobre la penalización de los distintos delitos que forman la corrupción y, claro, la aplicación de la ley también, un capítulo sobre la cooperación internacional en las investigaciones, en el enjuiciamiento de casos de corrupción y también sobre la recuperación de activos. Pero regresando un segundo a la lámina anterior, quería precisar cómo existe un mecanismo de revisión de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ese mecanismo es muy importante porque ustedes estarían muy enterados de su funcionamiento, entonces no voy a tardar mucho en eso, pero quería precisar que ese mecanismo permite a cada Estado parte de hacer una autoevaluación de la implementación de las disposiciones de la Convención en sus políticas, en sus leyes nacionales, y eso se hace según distintos ciclos, que cada ciclo se enfoca en algunos capítulos de la Convención. Eso permite de hacer, entonces le estamos contando una autoevaluación inicial y luego esa autoevaluación se comparte con otros dos estados partes a la convención, uno de la misma región y uno de otra región, que permite un análisis de esta evaluación hasta llegar a recibir recomendaciones. Esas recomendaciones permiten de tener una idea clara de la dirección en la cual se tiene que ir para fortalecer la implementación de la convención, entonces fortalecer también las medidas nacionales internas para prevenir y luchar contra la corrupción de manera eficaz.
Pero, ¿qué nos dice la Convención entonces sobre el conflicto de interés, los conflictos de intereses? ¿Por qué estamos hablando de esto? Claro, el conflicto de interés es un tema muy importante cuando estamos hablando de prevención de la corrupción. De hecho, hay varias referencias a la prevención de los conflictos de intereses en el segundo capítulo de la Convención, que porta sobre medidas preventivas. Por ejemplo, en el artículo 7 sobre el sector público, hablamos de adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y prevenir conflicto de intereses, eso para el funcionario público. Y en el artículo 8 de la Convención, que tiene un enfoque sobre los códigos de conducta para los funcionarios públicos, también se habla de la posibilidad de tener de implementar sistemas de declaraciones que permitan, claro, no solo de averiguar la aumentación, por ejemplo, de bienes, y eso tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, pero también identificar situaciones que puedan dar lugar a conflictos de intereses. Y también los conflictos de intereses están mencionados otra vez en temas de contratación pública en el artículo 9 de la Convención, porque las declaraciones de intereses permiten también de averiguar que no haya, entonces prevenir casos de conflicto de interés en temas de contratación pública por el Estado. Pero como les estaba contando, eso es más en tema de prevención, pero también en luchar contra la corrupción puede tener una utilidad a tener acceso a informaciones sobre posible conflicto de intereses. Hay mención sobre relaciones e intereses también en el artículo 52 de la Convención. Aquí estamos ya en el capítulo sobre la cooperación de activo. Entonces, cuando estamos hablando de prevención y detección de transferencias de producto del delito, también sabemos que tener conocimiento sobre intereses entre enterprises y en business nos puede ayudar a tener conocimiento sobre, por ejemplo, cuáles son los beneficiarios finales y de empresas. Eso, claro que juega un papel importante también en el facilitar las investigaciones de casos de corrupción. Veniendo al conflicto de interés, vale, creo que todo el mundo esté muy enterado, entonces no voy a enfocarme mucho en lo que es el conflicto de interés, pero claro, para dar una definición podemos decir que un conflicto de interés, hay un conflicto de interés cuando hay un conflicto entre el deber público y el interés privado de un funcionario público, en el cual el interés privado podría influir indebidamente en el desempeño de los deberes y responsabilidades oficiales del funcionario público. Y hay distintas tipologías de conflicto de interés, puede ser pecuniario, no pecuniario, puede ser un conflicto real que existe en ese momento, pero también puede ser un conflicto percibido, en el sentido de que percibido por los demás, pero que no existe realmente, o un conflicto potencial, entonces que todavía no está pasando pero que podría pasar. Y según la tipología de conflicto se pueden adoptar distintas medidas para eliminarlo o prevenirlo. Y eso es muy importante porque hablar de prevención de conflicto de interés no solo tiene que ver con prevenir la corrupción, pero también tiene que ver mucho con la percepción por los ciudadanos de los riesgos de corrupción, por ejemplo, en las instituciones, en la administración pública. Entonces, por eso también cuando estamos hablando de un conflicto de interés percibido y no significa que no se tenga que hacer nada, porque el tema de percepción tiene que ver también con la confianza de la población, de los ciudadanos en las instituciones. Entonces sí, se tiene que tomar en cuenta. Entonces, en casos de, por ejemplo, conflicto de interés reales y pecuniarios, sí se puede hacer algo para eliminarlos, por ejemplo, con normas de incompatibilidad, pero en la mayoría de los otros casos de conflicto de interés lo que se hace es gestionarlos.
especialmente la función pública. Gestionar los conflictos de interés se puede hacer de varias maneras, con la integración de herramientas de gestión o con el interno a las instituciones o con la externalización de ese control en comisiones, por ejemplo, de ética independiente. Eso para dar un poco el marco de ese tema. Cuando hablamos de, entonces les decía, de la convención, de la implementación de la convención, la UNODC, en tanto como guardiano de la convención, da asistencia técnica a los Estados partes para fortalecer sus sistemas de prevención y lucha contra la corrupción, y eso se está haciendo en los últimos años con un enfoque más regional. Entonces hemos establecido hubs regionales anticorrupción. Yo, por ejemplo, estoy hablando desde el hub de México, de la Ciudad de México, y con la idea de tener expertise más cerca de los destinatarios de la asistencia técnica, estar nosotros también más enterados de lo que está pasando a nivel regional, de qué se está implementando, cuáles son las buenas prácticas. Y en la práctica, este enfoque regional nos está llevando a apoyar el establecimiento de plataformas regionales para acelerar la aplicación de la UNCAC. No tenemos mucho tiempo para explicarles en detalles esas iniciativas, pero quizá, pienso que ustedes también puedan tener algún conocimiento de eso, porque hasta la fecha hemos apoyado el establecimiento de plataformas regionales para fortalecer la aplicación de la UNCAC en América del Sur y México, en América Central este año, y estamos apoyando una iniciativa similar en el Caribe en ese momento. Lo que permiten esa plataforma es identificar áreas prioritarias a nivel regional y acompañar los países que pertenecen a esas plataformas en el marco de esas áreas prioritarias a desarrollar una hoja de ruta con en la área prioritaria objetivos concretos y acciones que se pueden implementar para avanzar, acelerar la implementación de la UNCAC. Y esas hojas de ruta, que son instrumentos, herramientas guía, decimos, sobre lo que se podría hacer o quizás lo que se está haciendo ya, permite a UNODC, pero a otros proveedores de asistencia técnica también, de brindar asistencia técnica, y también nos permite de facilitar el intercambio de experiencia y la cooperación bilateral o multilateral a nivel regional entre los países, porque como les estaba diciendo, hay países que quizás ya han avanzado con algunas acciones, se pueden compartir la experiencia, su propia experiencia, y a nivel regional es más fácil que estas experiencias puedan tener más relevancia dado contextos similares. Y para identificar las áreas prioritarias de estas plataformas, nos apoyamos, claro, en conversaciones con los Estados partes, pero también, sobre todo, con las recomendaciones que surgen tanto del mecanismo de la revisión de la aplicación de la UNCAC como del mecanismo de revisión de la aplicación interamericana, del MESICIC. Eso nos permite, aquí hay una tabla que nos permite resumir muy rápidamente cómo hay a nivel regional trend, yo diría, ¿no? Como en el marco, los países han decidido, tanto en el marco de la UNCAC que en el marco de la Convención Interamericana, las recomendaciones sobre los mismos temas y trabajar y mejorar los sistemas de declaración de activos y conflicto de intereses son una recomendación que, por ejemplo, en América Central, la mayoría de los estados han recibido. Entonces, eso nos ayuda a identificar eso como una área prioritaria de intervención para acelerar la implementación de la UNCAC. Y de hecho, esa área temática está integrada en las hojas de ruta que se adoptaron, aquí les doy algunos ejemplos, por la plataforma de América del Sur en México. Hay varias áreas prioritarias, no tenemos el tiempo de analizarla, pero en la segunda área prioritaria, sistemas de integridad y transparencia, hay menciones también al conflicto de interés. Aquí hay un ejemplo un extracto de la hoja de ruta donde se habla de prevención y gestión de conflicto de intereses, entonces con sistemas de declaraciones eficaces que utilicen tecnología, pero también facilitar el intercambio de información sobre las declaraciones, porque eso también puede tener utilidad en temas de investigaciones y de cooperación internacional, y la importancia también, claro, de capacitar a los funcionarios y sensibilizarlos sobre la importancia de esos temas.
El tema de conflicto de interés surge otra vez también en la área temática. Estimado, disculpe, tiene un minuto para su presentación. Claro. Voy avanzando. Entonces vemos como la gestión de conflicto de intereses surge como un tema prioritario en la región. Aquí había algunos ejemplos también en temas extraído de la hoja de ruta para América Central. En el marco de todas esas áreas prioritarias que se identifican, UNODC brinda asistencia técnica. Aquí habían algunos ejemplos, pero solo por dar la atención sobre el hecho de que brindamos asistencia técnica también en fortalecer los sistemas de prevención de conflicto de intereses, y hemos brindado esa asistencia en algunos países. Antes de dar unas palabras sobre eso, quería mencionarle que uno de los papeles más importantes, de todas formas, en todo ese marco del mecanismo de revisión, es también de permitir de identificar áreas prioritarias, de solicitar asistencia técnica, pero también identificar buenas prácticas, porque como les decía, se pueden quizás replicar, pueden ayudar a otros estados. Y ustedes saben que hay grupos de trabajo intergubernamentales conectado a la convención, a la aplicación de la convención. Hay un grupo intergubernamental sobre prevención que hace periódicamente identificación de buena práctica, que se publican. Esas compilaciones de buena práctica se pueden encontrar en el sitio web de UNODC, entonces pueden ayudar a tener una idea de cómo otros estados están hablando de este problema, tratando de prevenir de manera eficaz el conflicto de interés. Tenemos algunos estados en la región, por ejemplo Argentina y El Salvador, que cuentan con leyes específicas para la regulación del conflicto de interés, otros que tienen un enfoque sobre la prevención del conflicto de interés en códigos de conductas, y eso según la obligatoriedad o menos del código de conducta puede tener un impacto más o menos fuerte. Por ejemplo, hablamos de Bolivia, Panamá y Perú, que cuentan de convenciones de conflicto de interés en su código de conducta, y Panamá y Perú cuentan con código de conducta con observancias obligatorias. También, por ejemplo, en el caso de Chile, el incumplimiento de leyes sobre el conflicto de intereses constituye un delito. Y en Argentina hay programas de capacitación sobre conflicto de interés. Entonces, se pueden ver como hay muchas iniciativas que pueden ayudar a fortalecer esos sistemas. Una de esas iniciativas, sé que vamos a escuchar de eso en el transcurso del día, es la creación de simuladores de conflicto de interés. Esa es una buena práctica que se identificó en Argentina. Como les decía, en el marco de la plataforma, nosotros como UNODC estamos facilitando un intercambio de buenas prácticas entre los distintos estados. Disculpe que me interrumpa, pero podría concluir que se acabó su tiempo. Muchas gracias. Termino con ese slide. Muchas gracias. Y entonces, desde la UNODC hemos apoyado el desarrollo de un simulador de conflicto de intereses también en Ecuador, y algunos estados partes a la convención y también que forma parte de la plataforma para la aceleración de la implementación de la ONCAC en la región, Perú y Bolivia en este caso, solicitaron desde Ecuador de compartir esa experiencia. Entonces vemos cómo es importante la cooperación a nivel regional en ese sentido. Los simuladores de conflicto de interés son herramientas muy útiles y muy sencillas que pueden permitir de prevenir los conflictos de intereses a través de la utilización de escenarios ficticios en los cuales los funcionarios se podrían encontrar. Pero vale, vamos a escuchar más sobre eso en el transcurso del día. Entonces creo que voy a terminar acá. Les pido una disculpa por los 2 minutos de retraso en mi presentación, y muchas gracias por su atención y nuevamente por esa invitación, y estoy a disposición por si acaso hay cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Castaldo, de UNODC, ¿no?, por la generación de conocimientos que está haciendo para cada uno de los que estamos aquí presentes y quienes nos están viendo, ¿no?, a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook y YouTube. Para dar continuidad al tema, vamos entonces en este momento a presentar a otros especialistas. En este caso vamos a darle la palabra al señor Roby Senderovich.
el gerente de práctica, gobernanza, administración pública del Banco Mundial, que nos acompañan presencialmente. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Good morning, everyone. Bonjour, bon dia. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Con energía todavía? Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a los colegas de la OEA por tenernos aquí. Estamos aquí cerca en el Banco Mundial y nos encanta poder venir acá y hacer cosas juntos. Y una felicitación a los miembros del MESICIC, ¿no? Porque se cumplen 40 reuniones con esta reunión, 20 años de trabajo, y eso no es, no deberíamos tomarlo, como dice en inglés, for granted, como un hecho fácil de lograr, ¿no? Son 20 años de lucha contra la corrupción en la región de América Latina y el Caribe, y si nos acordamos cómo empezó todo esto, uno no podía asegurar que en el 2023 estaríamos sentados acá discutiendo este tipo de temas. Así que felicitaciones a todos. El tema de hoy es muy importante. A un amigo mío siempre le preguntaban, ¿tu mujer está con vos por interés o por amor? Y decía, estoy seguro que por amor. Y le preguntan, ¿cómo sabes? Decía, no tiene ningún interés de estar conmigo. Entonces, el tema del interés nos atraviesa a todos en la función pública, en la vida privada y en otros ámbitos. Y es muy importante hoy en día en la región porque estamos viendo una crisis de confianza pública en las instituciones del Estado. Uno lo ve esto en todos los países de la región y lo vemos también en otros países, de otras regiones también. Para los gobernantes, poder construir legitimidad y confianza pública es súper importante, siempre lo ha sido, y cuando esa confianza empieza a desaparecer, empezamos a ver cosas en nuestros países que no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, para nosotros en el Banco Mundial, este es un tema que de alguna manera impacta de manera frontal las posibilidades de desarrollo de los países, y por eso hemos armado 5 programas que en conjunto vienen a atacar este tema, incluido el tema del conflicto de interés. Uno de los programas que tenemos, evidentemente tiene que poder ser, es el tema de anticorrupción e integridad. Y conmigo me acompaña hoy Alex Haversham, que es la gerenta de este programa en el Banco Mundial, para todo lo que hacemos en el Banco Mundial en temas de anticorrupción. Segundo programa que tenemos es el programa de justicia y Estado de Derecho. No alcanza solamente con la prevención y a veces con poder perseguir estos temas, ni con la transparencia. A veces tenemos un montón de transparencias, pero si después no hay rendición de cuentas efectiva, lo que tenemos es impunidad. Entonces, no solo es anticorrupción, también es Estado de Derecho. Tercer tema, otro de los programas que tenemos es el de administración pública, reforma del Estado. Estos temas no pueden verse encapsulados en las oficinas anticorrupción o en los tribunales anticorrupción como un tema separado de la administración pública y del buen ejercicio de la función pública en el día a día. Por eso este programa de reforma del sector público, de la administración pública. El cuarto tema que tenemos es el uso de lo que llamamos GovTech, gobierno digital, las tecnologías de la inteligencia artificial hoy en día y otras cosas más que nos ayudan a tratar de, como decíamos antes de comenzar la sesión, de estar al día, ¿no? Porque los que se portan mal siempre van adelante que nosotros. Entonces en inglés dicen es un catch-up game, ¿no? Estamos tratando de ponernos al día, pero siempre se nos escapan. Y el último programa que tenemos es el programa de construcción de alianzas para la reforma y para el cambio. Esto no es algo que puedan hacer los oficiales de gobierno por sí solos o por sí solas. Y espero no se lo tomen a mal, porque muchos de ustedes trabajan para sus gobiernos, pero creo que lo sienten en el día a día. Esto es algo que, así como los que son parte del crimen organizado y de la corrupción trabajan de manera coordinada, si queremos ponerle un coto a eso, un fin a eso, hacer más difícil, subir el costo para ellos de la corrupción, también tenemos que trabajar de manera coordinada entre la sociedad civil, el Estado, el sector privado, en esto también. Estos son los 5 programas que tenemos, y para cada programa en el Banco Mundial hacemos lo que hacemos siempre. Tenemos conocimiento que producimos o que traemos de otros, como nuestros socios en la OEA, tenemos datos, tenemos indicadores, tenemos el trabajo operacional en los préstamos que hacemos, y Alex nos va a contar más acerca de eso, y tenemos para cada uno de estos programas una alianza global, lo que llamamos un Global Partnership. Algunos de ustedes, sus países ya son miembros de este Global Partnership for Anti-Corruption, la alianza global contra la corrupción, y estamos abiertos a que otros también se puedan sumar a esto. Con mucho placer reconozco que quienes están sentados en esta mesa
virtual también son parte de este partnership. UNODC es uno de nuestros global partners, la OSD es uno de nuestros global partners, Greco es uno de nuestros global partners, junto con muchas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado también. Así que voy a parar aquí para estar seguros de que tenemos suficiente tiempo para los demás panelistas también y le devuelvo la palabra, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Senderwish. Quiero en este momento de igual manera presentar a la señora Alexandra Habershaw. Ella forma parte también de la gerencia de práctica, gobernanza y administración pública del Banco Mundial. En este caso ella es la gerente de programas. Así que, doctora, con mucho gusto. Muchas gracias y buenos días y gracias por la invitación. Voy a presentar en inglés, I'm going to speak in English, ya que es mi lengua materna, pero con mucho gusto tengamos la discusión en español si quieren. What I was asked to do was to provide some information on what the World Bank is doing in the area of conflict of interest prevention and management in the public sector. I'm going to talk about the technical assistance we provide to governments, a little bit about knowledge and tools, participation in international standard setting and policy fora, and then finish with just a little bit of emphasis on what we see as some emerging areas of focus in conflict of interest prevention and management. As we heard from the previous speaker, the standard setting and the high-level principles and the commitments, they're all there in the conventions. What we are all facing in different ways are challenges of implementation. And I think this is where we are right now in our discussions. So at the World Bank, as you heard from my manager, Robbie, we provide technical assistance to governments. We help with the drafting of laws and with the drafting of implementing regulations. But beyond that, we also help with the institutional arrangements and practical aspects of implementation. That includes data systems and tools, including, increasingly, the use of advanced analytics for risk management. And we do this in support to a range of institutions in the public sector, supreme audit institutions, anti-corruption authorities, and the entities that are responsible for administering conflict of interest disclosures and asset declarations. Where do we do this? We do this in all regions. In fact, we work closely with advanced economies. We've participated in high-level summits with the U.S. government on government ethics, but we also work in fragile states. And each of these settings present very distinct challenges, implementing capacities, and this is one of the strengths that the World Bank brings to this area, is that we can leverage experience from all types of institutional settings. Something else that we're doing increasingly, and I'll come back to this in a moment, is helping governments understand the local context so that they can tailor their policies to the problem. So one of the ways we think is the best to do this is through surveys, to understand what the conflict of interest challenges are in your particular context. I'll come back to that. Our support to government sometimes happens as a standalone arrangement if we're working specifically on conflict of interest. It can also be part of a broader institutional capacity building program. These requests we receive from governments sometimes come, and more frequently, in the context of their own implementation of UNCAC commitments, or in the context, if you like, of an IMF Article 4 surveillance report and governance assessment. Within our own operations, development policy lending in the bank is a very useful entry point for pushing policy reforms and for aiding governments in advancing on their policy reform commitments, as these instruments, these loan instruments, require prior actions in the policy reform area in order to advance in the program. An emerging area of technical assistance that we're seeing increasingly is in the area of beneficial ownership transparency. I'll come back to this in a moment. It's a really important part now of conflict of interest management. It probably wasn't envisaged explicitly in all of the conventions, but we are now seeing it as being a really integral part of this challenge. On the knowledge and tools side of things, the World Bank has produced a lot of publications in this area. The governance practice, together with the Stolen Asset Recovery Initiative, which is a joint initiative between the World Bank and UNODC, and I can provide references and links to all of the bank publications that might be helpful. Knowledge and tools also includes the development of data analytic methods and tools, as I mentioned earlier.
to help specific government entities in managing risks based on the data that they have available. And through the GovTech program, the World Bank supports governments in advancing on digital government strategies. One publication in particular I think that stands out and could be a useful reference for everybody here is a guide that was produced at the request of the G20 Anti-Corruption Working Group on good practices in preventing and managing conflicts of interest in the public sector. This was the first publication on behalf of the G20 that was jointly prepared by the World Bank, the OECD, and the UNODC. The World Bank was asked to lead on this because of our extensive experience in implementing conflict of interest regulations and systems, and including in countries beyond the G20. One of the things that the World Bank does in these policy setting fora is to amplify the voice of low-income countries. It's really important, given the global nature of the corruption challenge, that all of the solutions that we come up with are fit for purpose in every context, but also make sense for low-income countries that are also trying to achieve impact in this fight as well. That's something that the World Bank does to contributes to in these settings. So that good practice guide, I think what's really useful about it is that it sets out some of the more practical elements, the practical challenges of implementing conflict of interest regulations. You have a chapter on all of the international standards and the definitions of the international standards, and also if you like, a compendium of the types of risks that are likely to come up. The next challenge is to understand in each of your country settings which of these risks should you be focusing on. So I'll talk a little bit about surveys. I'm just keeping an eye on the time. I think we're doing fine. I don't have to explain to this audience the benefit of comparing practices across countries, or as we're doing today, speaking to international organizations to leverage the expertise that they're seeing in different countries. I think the value of this G20 guide is, among other things, is that it also helps to push the agenda forward. It provides, it documents progress that countries are making in their commitments. There's an annex in the guide that was drafted by the members of the G20 group, self-reporting, if you like, where they were able to share their own innovations in this space. That's a slice in time. So this report was published in 2019. These sorts of efforts would benefit from continual updates. But that additional scrutiny that these fora provide to governments to help them progress on their own commitments is a really, really important part of what we're all doing. So, two areas of emerging emphasis. As I mentioned, surveys. Why conduct a survey before you either introduce conflict of interest regulation or seek to strengthen your existing laws and systems? So we have found in many contexts that there is typically a very limited understanding of the purpose of conflict of interest management as a policy or the regulation, and why it exists and what it is for, and that makes it much, much harder to enforce. So having a survey can give you a baseline of what is the general level of understanding of this policy norm and requirement. There is also the fact that existing regulations very often may have been drafted without attention to what are the common conflict of interest issues or risks in any given context. We fall back on the principles, the policies, the universal best practices, and we see those replicated in different settings without necessarily attention to the prevalent risks. Is it hiring practices in the public sector? Is it pre-employment, post-employment after leaving the public sector, the famous revolving door problem? Is it politically connected firms participating in public tenders or receiving public monies? A survey will enable you to understand what the prevailing risks are in a given context and to tailor your conflict of interest regulations and systems to better address those risks. I think one area that is particularly challenging, and I've seen this in my work with the World Bank, is that practices and concerns about some of the more grey areas in conflict of interest management are very, very difficult to enforce because these vary so widely. So
perceptions of family ties and what we understand is a family tie. Kinship groups in certain settings. I've seen this in many parts of Africa where there is a perception of a conflict of interest because the definition of family may extend to a whole kinship group. In other settings, we've seen that the application of a conflict of interest might need to extend to all members of a household, to people employed within that household, to close associates of public officials as well, in order to address the actual concrete risks that we see at play here. So the definition of these things is very important up front in designing the policies to implement conflict of interest regulations. I'll add that the World Bank's Bureaucracy Lab, which sits in the governance practice, has developed surveys in order to assist governments in doing this work. So tailoring to context, that's one emerging area I think that we really need to be focusing more on, particularly in these grey areas. The second one I wanted to come back to is this question of beneficial ownership, transparency and disclosure. This is a familiar topic to all of us who work in the anti-corruption space. It emerged initially as a priority in the area of the prevention of money laundering in order to stop corporate vehicles being abused for purposes of money laundering, particularly the abuse of secrecy jurisdictions enable people to conceal their interests in these companies. We're now seeing that it's an integral part of implementing anti-corruption policies in public procurement and actually in public financial management generally. So the need to make sure that whoever does business with the state, that the state knows who they're doing business with. And beneficial ownership, transparency and disclosure is now something that the World Bank is supporting governments in implementing in their electronic procurement systems, in their corporate registries. I'll mention one publication that could be a useful reference, which was it was a flagship report called Enhancing Government Effectiveness and Transparency, the Fight Against Corruption, that the World Bank put out during the pandemic. Time has become very elastic since then. And there are some case studies on beneficial ownership disclosure, and one in particular, the Slovak Republic, has come up with a system that requires all companies doing business with the state to pre-register their beneficial owners, and they have found a fairly effective workaround for the verification of that information, which continues to be a really big challenge in many jurisdictions. So that's a separate topic in and of itself, which we could spend a whole session discussing. So I will finally mention one other area that we're working on very closely, which is data analytics in public procurement. We've been advancing with academic partners methods for analyzing procurement data sets in order to support the identification of these sorts of risks. There's a project called PROACT, Procurement Anti-Corruption and Transparency Platform, that aggregates data across 46 countries, millions of contracts, in order to showcase the potential of this kind of analysis in order to identify risks. I'll stop there. Thank you very much indeed. Muchísimas gracias le damos tanto al señor Robbie Senderwish como a la doctora Alexandra Haversham por parte del Banco Mundial por compartir con nosotros estas herramientas, estos instrumentos que definitivamente van a contribuir mucho, ¿no?, con cada uno de nuestros estados, y quedará de parte de nuestros estados entonces iniciar una comunicación con ustedes, porque es como ustedes acaban de señalar, este es un desafío en conjunto, es un desafío en común donde se requieren no solamente de quienes estamos aquí como sector público, sino de igual manera, ¿no?, hacer las alianzas estratégicas, como nos dicen los ODS, ¿no?, con definitivamente el sector privado y los distintos actores del sector privado para poder lograr el interés común, que es definitivamente la prevalencia de la transparencia. Así que agradecemos la oportunidad de que hayan estado con nosotros presencialmente, ¿no?, de manera muy oportuna para nutrirnos de todos estos aspectos, y que quienes estamos aquí estemos claros de que esta lucha, no estamos solos en esta lucha, ¿no?, sino que existen personas de otros sectores apoyándonos para este trabajo en común. Agradecidas.
Y bueno, para dar continuidad a nuestra agenda y a nuestro calendario, vamos a presentar a la señora Tanja Jerwin, ella es asesora jurídica de Greco, quien nos va también a compartir con nosotros las experiencias, ¿no?, desde la posición que ella ocupa. Muchísimas gracias, doctora Tanja. Hello. Thank you for inviting us to take part in this panel discussion on prevention and management of conflict of interest. There's a bit of an echo. Can you hear me? My name is Tanya Galen, and I work for Greco, the Group of States Against Corruption, at the Council of Europe. And I'm pleased to say that we have a long-standing relationship with the OAS, who has observer status with Greco since the 21st of October 2011. I will make a brief general introduction of the work of the Council of Europe in the area of conflicts of interest, including by outlining Greco's recommendation to its member states, and then pass the floor, if I may, to my colleague from the Economic Crime and Cooperation Division of the Council of Europe, Mr. Edmund Dunga, and to our Council of Europe expert in this field, Mr. Valts Kalnins. As you well know, conflicts of interest cover a broad spectrum of behavior. At one extreme is corruption, and at the other, misconduct. The main aim of conflict of interest laws is to prevent improper behavior, misconduct, and crime before it arises. Conflicts of interest involve subtle and clear-cut judgments. The mere fact of having a conflict of interest is not in itself reproachable. It is often the response, rather than the conflict itself, that determines whether a public official has acted with integrity or not. It cannot be expected that all forms of conflict of interests are exhaustively regulated by law. Ethical dilemmas are infinite and evolve over time, and the public standard of morality as well has become much stricter. Previously acceptable conduct is now unethical, and previously unethical conduct is now criminal. Let's think, for example, of the formerly accepted practice of giving and receiving gifts. Today, this practice is clearly inadmissible when the gift is or appears to be designed to influence official conduct. It is irrefutable that all public officials must act with untainted integrity, outright impartiality, and unequivocal commitment to the public interest, both in reality and in appearance. The basis of democracy is public confidence, and that confidence is at risk when ethical standards stagger or appear to stagger. And this is why we have to forcefully address the issue of conflict of interest. The Council of Europe's anti-corruption body, Greco, has issued clear guidance to states and reforms needed to handle conflicts of interest. In this connection, Greco has scrutinized the existing arrangements for preventing, detecting, and managing conflicts of interest between the service and personal benefit of a public official. Among these arrangements, reference should be made to the existence of general provisions on conflict of interest, incompatibilities, and accessory activities, stating the principle that it is forbidden to place oneself in a position of conflicting interests and hold incompatible functions or illicitly engage in accessory activities. And there are arrangements for verifying such conflicts of interest, incompatibility, or accessory activities, including after leaving public service, such as the obligation to inform one's official superior or some other designated authority by law, obtain their approval, disclose the resultant emoluments or other gains, and even make declarations of assets and interest. All of these measures, prohibiting certain activities, which are the repressive measures, or requiring high visibility in the process of decision-making, which serve transparency, help ensure that actual or potential conflicts of interest are addressed before they undermine the legitimacy of public decisions or allow more serious corruption to take root.
They are therefore key preventive measures. Finally, I would just like to say that the Council of Europe approach in fighting corruption is threefold. First, there's a standard setting in the form of treaty law, and then soft law, which are recommendations and resolutions. Second is monitoring of the compliance by member states, which have subscribed to the Council of Europe and other global standards through its monitoring mechanisms, to which Greco belongs. And third is the technical assistance, through which the Council of Europe supports members and non-member states alike in bridging gaps in the legislative and institutional frameworks and in addressing capacity building needs. Technical cooperation and assistance are provided by the Economic Crime and Cooperation Division of the Council of Europe. And I will end and pass the floor, with your permission, of course, to my colleague, Mr. Edmund Dunga, from the Economic Crime and Cooperation Division of the Council of Europe, and to Mr. Waldskans, the Council of Europe expert, who will present to you the toolkit for managing conflicts of interest in the public service, as well as other recent initiatives on the topic. Thank you very much. Good morning, everybody. Thank you very much for this invitation of AAS to take part to this discussion on a topic which is quite relevant on conflict of interest prevention and management. I'm Edmund Dunga from Economic Crime and Cooperation Division, which is part of the, sorry. I'm sorry. So my name is Edmund Dunga. I'm part of the Economic Crime and Cooperation Division, head of unit working Excuse in... me. I'm sorry to cut you off, Mr. Dunga. We're still not seeing your presentation in slideshow mode. We're only seeing we're seeing the panels, all the slides. I'm sorry. If you'd like, I can share. No, it should work. Okay, there I'm sorry. So I'm working with the unit which is in charge of technical assistance and cooperation with EU member states and neighborhood regions. Before giving the floor to our colleague Waldskans, who prepared under the technical assistance that our division provided in one jurisdiction, I would like very briefly to give you an overview of some examples of technical assistance that we are providing, and another example of e-course on introduction to corruption prevention, including also conflict of interest. As mentioned by our colleague, previous colleague Tanya, of course we are part of the third aspect of the triangle, ensuring technical cooperation. We are the entity in the Council of Europe working with member states and neighborhood regions. Currently, we work with 6 programs and different other specific projects covering 39 jurisdictions. This includes member states in European area, including EU, and neighborhood regions in MENA region in Central Asia, with different programs covering anti-corruption, anti-money laundering, and combating financing of terrorism issues. As an entity delivering this technical assistance, we are helping and supporting member states, but not only,
in meeting their obligations set by the standards, but also in addressing deficiencies identified by the monitoring bodies, GRECO and Moneval, but also the Conference of State Parties for the Warsaw Convention 198. This is just to show you an overview of jurisdictions in which we already are cooperating. And with regard to our work is quite broad, diverse, in addition to different deficiencies and needs of member states and jurisdictions to address recommendations from monitoring bodies. There are also different priorities of respective governments to enhance legislative and institutional framework, but also to receive technical assistance in improving capacity building, institutional capacities of relevant institutions, either from anti-corruption agencies, FIUs, financial monitoring units, asset recovery, asset management agencies, and other different relevant institutions. To give you just some examples of technical experience in the last years that we have provided, and this is related only to issues on conflict of interest and to some extent to related aspects of integrity, but without going to other connected areas. We have supported a certain number of beneficiary institutions and jurisdictions in aligning their domestic legislation with international standards and good practice. We have worked at least in Southeast Europe with Albania and Kosovo, in Central Asia with Kazakhstan, in Armenia, Cyprus, Montenegro, and Morocco. We have undertaken quite thorough reviews of their legislative framework on conflict of interest, but also on aspects related to enhance integrity of public officials, top executive functions on the basis of GRECO recommendations, but also members of parliament. We also supported enhancement of the awareness and institutional capacity building in management of conflict of interest in several beneficiary jurisdictions, as mentioned. And in this regard, we have also supported aspects which are related to the enhancement of integrity, but also in initiating or revising and reforming codes of conduct for different categories of public officials, being civil servants, top executive functions, members of parliament, or specific categories like prosecutors, judges, and others. This is very briefly because I would like to leave the time to our colleague to present the toolkit. I'll give you a second example which is relevant for the subject matter. During pandemic period, we developed e-course related to the introduction of corruption prevention, which is public. It is developed by the Council of Europe through the Economic Crime and Cooperation Division. It is hosted in the platform of the Council of Europe, which is the European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals, HELP. And it is open to anyone who is interested to attend and to complete this course. We have made efforts that the course should be, to a certain level, more advanced than a simple introduction. It is an interactive one with different explanations, examples, but also some tests which are proposed at the end of each module. There is one specific module for conflict of interest and incompatibilities. And to give you just a little examples of statistics, since the launching of this e-course, we have launched it in April last year, and so far we have around
1,300 enrolled participants from different regions, of course, much more from Europe and member states, but there are also a number of enrolled participants from half of your member states. And you can see just some examples of the top countries or users who have been there enrolled. And a typology of their professions in a descending order. Almost 1/3 of those being enrolled have completed this course. This course is public. Anyone can take it and can log in the website of the Council of Europe, the specific one for HELP program. And I'll stop here to give the possibility of our expert, Valds Kalnins, who is the author of a toolkit on prevention of conflict of interest that we have prepared under the technical assistance provided by the Council of Europe through Economic Crime and Cooperation Division. Thank you very much, and I'm happy to listen to any question that you may have. Good morning. Thank you very much for the possibility to participate in this very important discussion and to share one example of our work. I will hopefully quickly manage to share the screen. Yes, so hopefully you see it all right now. So this is a toolkit for managing conflict of interest in the public service, which was prepared a few years ago, and it is based very closely on the law of the jurisdiction for which it was prepared. And its purpose is to assist officials and all public institutions in complying with the requirements of the respective law on prevention of conflict of interest. On the right-hand side, you see how it looks, the front page of the toolkit. And I will briefly walk through the structure and the main tools which we used to convey the messages that we wanted to in this toolkit. So basically, the structure of the toolkit very much mirrors the contents of the law, because for an instrument like this to be effective, it really has to be developed in alignment with the legislative framework, so that the people who will apply the toolkit will be able to actually comply with the law and implement this toolkit without being torn between legal obligations on the one hand and the advice from the toolkit on the other hand. So you can see that it's actually a rather straightforward structure. It deals with the key terms, with how to recognize conflicts of interest, how to resolve conflicts of interest, what the responsibilities of managers and institutions are, outside activities, gifts, and then action against undue influence on public officials, which reflects certain provisions in the national law, and also other obligations and sanctions. And what we tried in this toolkit is actually to convey the idea that what is a very easily understandable concept for us, for experts, namely conflict of interest, can actually be more challenging for civil servants and other public officials who maybe don't have that much experience dealing with this part of legislation and in resolving situations in their own practice. So we use this kind of visualizations that show this triangle between official, private interest, and
and public interests, and the arrows that show the interactions. Then we follow on with examples, and in the toolkit there are actually quite many examples of actual conflicts of interest, potential conflicts of interest, and apparent conflicts of interest. And examples are extremely important, especially when we talk about potential conflicts of interest and apparent conflicts of interest, because a potential conflict of interest is something that, by definition, can materialize in the future. So it is basically a concept that touches something which has not really occurred yet, and it can be relatively challenging for civil servants to understand how to work with such concept in practice, which is only something in the future. Also, when it comes to apparent conflicts of interest, it is not that easy to deal sometimes with the idea that, which is quite fair, that people feel, what appears one way to one person may appear in another way to another person, so how do I know what is or is not an apparent conflict of interest? And probably one of the most effective ways of dealing with it is actually illustrating the idea with the help of examples, and if there are many examples which are relevant to the context in which the readers work, then it can actually help them differentiate between situations which are non-problematic and situations which indeed constitute potential or apparent conflicts of interest. Another tool to also help public servants or public officials and civil servants, depending on how these categories are defined in particular jurisdiction, how to analyze situations is to use certain test questions. And as we can see, test questions often refer to kind of imagined third-person opinion, an average person or a reasonable person, etc. And they should ask what do they think, how an average person or a reasonable person, etc. would would perceive this situation. Would they doubt the person's ability to review the matters with impartiality and objectivity, etc. I must say that it very much depends on the experience of and administrative and legal culture of the specific jurisdiction, how easily people accept or not instruments like these test questions, because sometimes again, it's not so easy to imagine for a civil servant what this average person would believe. On the other hand, I think I strongly believe that an intellectual tool like this can actually very much focus self-reflection about one's own situation. Because after all, whenever you are a civil servant or other public official, you are the first person who has to recognize whether you may or may not have a conflict of interest. So you cannot delegate that task to only to some specialized agency or your manager. Then the next type of visual tool that we used in this publication is actually algorithms depicted in a schematic way, so that the people can see visually what are the steps that have to be taken when they have detected a conflict of interest, etc. This does not replace the law. They still have to read the law and know how the steps are described in the law. But if you have a picture like this, it can actually remind you of what the legal requirements are. Some of the toolkit is simply a summary of the rules of the law. You see here the summary of rules on gifts, what are allowed and what gifts are not allowed. There is not that much creativity because, of course, it's very important that, as I said, that toolkits like this respect the legal requirements. So if the law allows
certain kinds of gifts and prohibits certain other kinds of gifts. So that has to be reflected in the toolbox. Last but not least, we suggested in the publication certain forms that can be used to make it as practical as possible, because it's ideal if toolkits like this are not only put in drawer, but that they are practical use. So if it includes resources, even if it's just a relatively simple form, but if it is accepted in the public institution and used, so it's actually one way to make the document practical. A few lessons learned. There are benefits of a toolkit, and there are also limitations. And I think there are important benefits if the preparation process is inclusive. So learning starts already with the preparation, with the people who actually help in developing the contents. It's a very helpful tool to communicate rules in an accessible manner, and it really facilitates compliance. It does not free the persons from knowing the law, but it helps learning the law. In a toolkit, you can show what are the minimum requirements of the law, but you can also use examples to show what would be an exemplary conduct if you want to exceed the minimum requirements. And it can be a source of auxiliary materials forms. There are also certain limitations that just need to be taken into account. Toolkits do not substitute knowing the law. They cannot fix problems in the law. If there is a defect in the law, a toolkit will not really fix that problem. Sometimes, if there are contradictory opinions about certain interpretations of law, you need an authoritative answer from an institution, an authorized institution in the country. An author, a consultant cannot replace in the toolkit such authoritative opinion. And toolkits are only, of course, effective if they are continuously used in trainings, etc. And they need to be updated because otherwise they could become obsolete. So those are some of the key lessons that I think we can draw very briefly based on experience with this particular toolkit. And if at some point there are any questions, I'll be more than happy to respond. So thank you very much. That was it from my side. Muchísimas gracias. Le damos a la doctora Tanja, al doctor Dunga, al igual que al doctor Kalnins, por mostrarnos definitivamente una panorámica a nivel internacional, cómo es la gestión de conflictos en sus países, y definitivo queda de parte de cada uno de nosotros, ¿no?, como Estado, ver cuáles son aquellas herramientas, aquellas lecciones que se adaptan a cada una de nuestras realidades, ¿no?, de forma tal que podamos poner esos aspectos en práctica, y nos permite conocer definitivamente que esta es una lucha ya no solamente de la región, sino a nivel internacional, que nos permitiría a cada uno de nosotros, ¿no?, los conocimientos necesarios para ver cómo tenemos una agenda completa en el tema de conflicto de intereses. Quisiera de manera inmediata darle la oportunidad al doctor Frederick Boehm. Él es economista y analista de políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien también nos tiene una presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado también participar en persona, pero era para otro momento. Quiero también compartir una pequeña presentación. Espero que la vean en unos segundos. Listo. Entonces, como muchos de mis colegas que me precedieron ya mencionaron, hay una gran correlación, una relación entre lo que estamos observando en todos los países, en muchísimos países, que la confianza en los gobiernos es baja y bajando. Aquí son unos datos que conocen bien seguramente del Latinobarómetro.
Y resaltar la importancia que tiene la integridad y la apertura en la respuesta. En la OCDE hace algunos años se hizo un experimento para ver cuáles son los determinantes que explican los niveles de confianza, y de hecho integridad y apertura, o sea, transparencia, accesibilidad de datos, son los determinantes más importantes para explicar los niveles de confianza, es decir, que vale la pena de verdad invertir en esto. Me gusta mucho esta pequeña cuota de la Corte Suprema de Canadá que se encuentra en el Treasury Board. Preservar la apariencia de integridad es tan importante como el hecho de que el gobierno posee integridad real. Eso es algo que se mencionó también al inicio, que incluso conflictos de interés aparentes pueden tener un impacto muy importante, y los funcionarios tienen que estar muy conscientes de esto. Muy brevemente, en la OCDE estoy trabajando en la División de Integridad Pública del Directorado de Gobernanza. Estamos apoyando a países a través básicamente de cuatro áreas. Primero, estamos emitiendo estándares voluntarios basados en buenas prácticas y el diálogo entre los países. Las recomendaciones relevantes en este caso es la recomendación sobre conflictos de interés, precisamente, que es del 2003, sobre el lobby, que tiene también muchos aspectos muy relacionados con el tema del lobby, de conflicto de interés, y la recomendación más reciente sobre integridad pública, que realmente da un marco bastante general que incluye también los otros. El diálogo, tenemos el grupo de trabajo oficial de la OCDE, pero también redes regionales en América Latina, en la región MENA, en Asia-Pacífico, en el cual también estamos discutiendo este tipo de asuntos. Tenemos mucho análisis conceptual y comparativo en base a estas experiencias. Recientemente, hace un tiempo, estamos publicando y estamos en el proceso de mejorando los indicadores de integridad pública, los Public Integrity Indicators, y en algunos segundos les voy a mostrar algunos resultados para conflictos de interés. Y luego también estamos brindando apoyo técnico a los países a través de estudios de integridad, apoyo en la implementación y desarrollo de capacidades. Y, por supuesto, todo esto también informa los estándares y el análisis que estamos haciendo. Ya se mencionó el Good Practice Guide, que estuvimos desarrollando junto con el Banco Mundial y UNODC. No voy a dedicar mucho más tiempo, sino invitarlos a echarle un vistazo. Es cierto que se podría actualizar, pero hay muchos puntos relevantes e interesantes en esta publicación. La recomendación que mencioné sobre la gestión de conflictos de interés ya tiene sus añitos, o sea, es del 2003, y precisamente el próximo año probablemente estaremos revisando la implementación de esta recomendación para apuntar para modernizar básicamente la recomendación y sacar una versión actualizada. Aquí unos datos, como les prometí, y algunos, básicamente dos mensajes claves. Aquí están viendo una medida sobre los requisitos legales para presentar declaraciones de intereses. O sea, esas declaraciones que se deben hacer en ciertos momentos en el tiempo. O sea, no es esta gestión de conflictos de interés continua que ahora estaré hablando más, pero es el aspecto un poco más formal, ¿no? de formatos de declaración. Aquí ven que la mayoría de los países tienen requisitos legales, tanto para gobiernos, o sea, para alto nivel del gabinete, para parlamento, para el poder judicial y para funcionarios públicos de alto nivel. Pero ya están viendo que, por ejemplo, el poder judicial, de hecho, tiene mucho menos, incluso, reglamentaciones de ayuda en comparación a las otras áreas. Y el otro mensaje clave, y ya se mencionó también, es que existe una brecha de implementación bastante fuerte. Si están comparando los requisitos legales y el indicador de facto que estamos desarrollando como un proxy de la presentación de declaraciones de intereses en la práctica, o sea, cuál fue el porcentaje de declaraciones que realmente se entregaron.
estamos viendo que de hecho hay unas brechas bastante significativas y de nuevo el Poder Judicial está bastante atrás. Lo que es también preocupante por todos los temas, por el rol central que juega el Poder Judicial y también por la existencia, como sabemos, de conflictos de intereses importantes ahí. Esos son algunos trabajos que estuvimos desarrollando en América Latina. Yo muestro eso también, bueno, primero para invitarlos de echarle un vistazo, pero también porque en cada estudio de integridad, por ejemplo, estamos abordando y mirando el tema de gestión de conflictos de intereses. Y en eso, bueno, esos informes son el resultado, pero en todo el proceso estamos haciendo entrevistas, hablando con las contrapartes en los países, intentando entender muy bien el contexto. Y es un poco en base a esto que quiero hacer unas reflexiones más puntuales ahora, que también tienen que ver con que lidero también en nuestro equipo la aplicación de ciencias conductuales a las políticas de integridad y que hay un gran potencial especialmente para la gestión de conflictos de interés. Entonces, si estamos mirando de forma muy esquemática y simplificada qué pasa cuando un funcionario se encuentra en una situación de conflictos de interés. O sea, me ha pasado muchas veces, es algo normal y pasa. Entonces, hay como dos grandes preguntas. Hay mucho más, pero para simplificar hay dos. O sea, ¿identifica el funcionario esa situación? No, sí. Y si la identifica, declara, o sea, actúa, declara, gestiona la situación. Es decir, es una perspectiva conductual. ¿Cuáles son las conductas que quisiéramos ver cuando un funcionario se encuentra en una situación de conflictos de intereses? Y aquí lo interesante es entender qué puede fallar, por qué no identifica, por qué no actúa. Entonces miremos, no identifica la situación. Aquí, por ejemplo, lo que vemos en las entrevistas y en las charlas en los pasillos, que muchas veces hay un gran malentendido sobre el concepto de conflicto de interés. Muchos funcionarios no entienden muy bien el concepto o lo confunden con tráfico de influencia o corrupción. O sea, hablan de conflicto de interés y piensan, uy, eso es malo, de pronto no lo quiero mencionar. Pero eso también impide a veces incluso la misma identificación de la situación. Y segundo, a menudo no reconocen que lo están colocando a propósito en una situación de conflicto de intereses. En la pesca, por ejemplo, no sé si conocen esta estrategia de ir antes de pescar, echando así presas en el agua para que los peces se acostumbren y el día que llegan con la caña, el pez no se preocupa y muere. Y las empresas, por ejemplo, también tienen esa estrategia, dan obsequios, invitan a eventos, pero no preguntan por algo en retorno. Y el día, así van acumulando favores, una relación, y el día que se pide algo, primero es muy difícil decir no, y segundo uno puede estar ya tan atrapado en esa relación que ni se da cuenta que es algo malo. También existe de la investigación académica, por ejemplo, un experimento que me pareció muy interesante. Es un experimento en el cual los sujetos, o sea, los individuos, debían evaluar obras de arte de dos galerías distintas. Y una de esas galerías se identificó como el patrocinador financiero de la universidad. Y lo que se ve en este experimento es que los sujetos prefieren de manera sistemática las obras del patrocinador y que esta preferencia incluso se pudo observar en imágenes de resonancia magnética funcional. O sea, en gran parte inconsciente. Y luego cuando se preguntó a los sujetos, ¿tuvo algo que ver el hecho de que una de las galerías financia la universidad? Los sujetos negaron. Dijeron, no, realmente me gustaron más las obras de esa galería. Y eso nos muestra que a menudo no somos ni siquiera conscientes que estamos en una situación de conflicto de intereses y que nuestras opiniones pueden
están sesgados. Entonces, si seguimos y preguntamos, identifican, pero no declara, no gestiona la situación. Entonces, a veces actuar genera trabajo. Es engorroso, el proceso es poco claro, no se sabe muy bien qué pasa, hay que hacer muchos pasos. O sea, a veces también es simplemente flojera no actuar en una situación de conflicto de interés. Después, relacionado un poco a lo que mencioné antes, no se reconoce el riesgo relacionado con la situación. Ni para uno mismo, ni para la confianza pública, entonces no se actúa. También se puede reconocer el riesgo, pero se sobreestima la capacidad de poder quedar objetivo, imparcial. Los sesgos cognitivos que mencioné, o esas relaciones de reciprocidad, por ejemplo, a través de obsequios. A veces también se reconoce el riesgo, pero uno no se siente cómodo a hablar del tema. Por ejemplo, confunde corrupción con tráfico de influencia, o uno no tiene la confianza en el sistema, por ejemplo, y no quiere hablar del tema. Y finalmente, claro, hay también la posibilidad de que realmente la persona quiera aprovecharse de la situación y sacar algún beneficio corrupto. Pero todos los otros, de hecho, no son criminales. Entonces es como una invitación, y la señora del Banco Mundial lo mencionó, una invitación de bien entender el contexto a través de encuestas, pero también de grupos focales, de entrevista, caminen los pasillos, hablen con sus funcionarios para entender este tipo de desafíos y diseñar una política más efectiva. Eso para mí es uno de los mensajes claves. Una situación de conflicto no es corrupción, es una situación de riesgo que se debe manejar de manera transparente, tanto para asegurar la integridad del proceso, pero también para protegerse a uno mismo. Porque pueden también haber repercusiones negativas personales si uno toma decisiones en una situación de conflicto de interés, incluso sin tener ninguna mala intención. Para terminar, algunas recomendaciones. Primero, la gestión de conflicto de interés está realmente en el corazón de una prevención preventiva efectiva. Segundo, yo creo que más que un tema normativo, el desafío radica realmente en cambiar conductas en la implementación. Y esas son tres recomendaciones un poco en base a nuestros trabajos y lo que hemos visto. Primero, parece que un marco normativo político único y simple para la gestión de interés puede facilitar mucho la comprensión. A veces los marcos que hemos visto son tan complejos que realmente el funcionario se pierde también un poco. Segundo, no subestimar la relevancia de brindar orientación relevante a través de personas, unidades especializadas y confiadas. Orientación relevante significa, por ejemplo, la normativa puede hablar de conflicto de interés de forma muy general, pero digamos para un maestro en una escuela, o para un policía, o para un funcionario en compras públicas, para un juez, la realidad de un conflicto de interés o los tipos de situaciones varían mucho. Entonces, cuando brindan orientación o capacitaciones, asegúrense que la gente que los está escuchando se vea reflejado en su día a día, o sea, que sean ejemplos relevantes. Y tres, último, yo creo que liderar con el ejemplo, visibilizar conductas deseadas, o sea, personas que identificaron y gestionaron conflictos de intereses, sobre todo a gerentes de niveles altos, pero también intermedios, es clave. Yo creo personalmente que si yo veo a mi jefe declarando una situación de conflicto de interés, gestionándola como si fuese, y es normal, como si fuese completamente normal, creo que es mucho más efectivo que cualquier capacitación. Muchísimas gracias. Aquí también tienen datos de contacto si quieren más información. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y quedo a su disposición para preguntas. Muchísimas gracias al doctor Frederick de la OCDE por la posibilidad también de darnos a conocer, ¿no?, cuáles son
los instrumentos que nos presentan, y era lo que señalaba, me parece que todos los panelistas, en virtud de sus experiencias en común, más allá de marcos normativos, también es establecer programas definitivamente que de manera permanente nos lleven a poder determinar e identificar esas conductas, y una vez que sucede, qué se debe hacer con relación a esto. Bueno, agradezco nuevamente a todos nuestros panelistas, definitivo han hecho un aporte importantísimo. De igual manera agradezco a la Secretaría Técnica por este tema que es tan fundamental. Recordemos que esto está contenido, ¿no?, en la convención por la cual estamos aquí. La Convención Interamericana específicamente habla del artículo 3, cuáles son las medidas preventivas, y nos habla de normas de conducta, y específico nos habla del tema de la prevención del conflicto de intereses. Así que sé que fue un tema fundamental que la Secretaría Técnica quiso que estuviéramos todos, ¿no?, bajo el mismo enfoque, ¿no?, de la necesidad que tenemos de trabajar permanentemente en la prevención y el conflicto de intereses. Por una situación de tiempo no vamos a tener la posibilidad, ¿no?, de poder realizar preguntas a nuestros expertos, a nuestros panelistas, pero cada uno de ellos nos dejó en pantalla el contacto de forma tal que nosotros pudiéramos entonces hacer preguntas a ellos, ¿no?, específicas, para que ellos puedan darnos las respuestas en atención, ¿no?, a la realidad que tiene cada uno, en atención a nuestros países. Y bueno, dándole también las gracias a quienes están en webcast, en nuestras cuentas oficiales, tanto en Facebook como en YouTube, por el interés que tienen en el tema, y queremos también invitarlos a que continúen con nosotros en el panel número 2, que es específicamente qué está haciendo cada uno de los estados para prevenir y gestionar el tema de conflicto de intereses. Así que de manera inmediata vamos a pasar esas presentaciones voluntarias que los estados han determinado, y bueno, y despedimos de esta forma a nuestros panelistas, agradeciéndole de parte de cada uno de nosotros. Aquí con nosotros la doctora Alexandra, que está de manera presencial, y de igual manera virtualmente a quienes estuvieron, ¿no?, desde Europa, ¿no? Agradecemos su tiempo, su disposición por el horario, y gracias por todos los conocimientos que nos brindaron. Bueno, comentarles que este segundo panel, la Secretaría Técnica recibió confirmación de interés en realizar presentaciones en esta sesión, y hay 11 estados que estarán disertando cada uno cuáles son las experiencias, ¿no?, que hasta el momento tienen. Quisiera, bueno, agradecer, mencionaré a varios de ellos, a las Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, ¿no? Igual vamos a ir cada uno de ellos presentándose en virtud del orden alfabético en español, y van a estar compartiendo sus experiencias y desarrollos, ¿no?, con relación a esta sesión especial. Las presentaciones serán realizadas siguiendo el orden alfabético, y al respecto es importante para nosotros poder determinar que cada uno de los países cuenta con 10 minutos para el desarrollo de sus presentaciones. Le pido al departamento de conferencias que nos ayuden, ¿no?, para que cada uno de nuestros panelistas tenga la posibilidad en tiempo oportuno de poder desarrollar su presentación, y si contamos con tiempo procederíamos entonces, ¿no?, a la presentación como tal al final de cada una de las intervenciones de todos los estados. Vamos entonces en este momento a darle la posibilidad a nuestro primer estado, que sería el de Belice, para que nos converse cuáles han sido sus lecciones en materia de prevención y de gestión del conflicto de intereses. Doctor César. Good morning. Thank you very much, Madam President. I thought the Bahamas would be before me, but that's okay. The PowerPoint, please. I will do as brief as possible a presentation, but I want to start informally with recognizing that this week is a celebratory week for my colleagues and friends in Central America as such, that while Belize and Panama are not celebrating their independence this Friday, we are part of the Central American Peninsula as such. So we acknowledge and
honor them in that celebration. Next slide. Now, when it comes to the prevention and management of conflict of interest, it's unfortunate that we have such limited development to present as such when it comes to Belize. Next slide. The legal framework that was presented when the first review was conducted on conflict of interest back in the early 2000s, about 2009, 2010, the information provided insofar as the legal framework was both from the Belize Constitution, what it says about conflict of interest, and the members who are bound by that code of conduct that speaks to conflict of interest. Then we have the Prevention of Corruption in Public Life Act in Belize that also speaks to the notion of public officers not putting themselves in a position where they have a conflict of interest as such. And then also what would be the recommendation to retired public officers to make sure that they also do not put themselves in a position as such. No? Next slide. What became quickly noticeable by the committee back then was that while the ideas, the wording was in there to deal with conflict of interest, that in fact there was no very clearly defined specific standards, no listing of what would be examples of conflict of interest, no listing of what are those standards to those examples, and nothing that would hold, whether it's public officers or retired public officers, nothing that would hold them to that code of conduct as such. And we have noticed it throughout the Constitution as such. Now, we have been reviewing our Constitution and we realize that while there is the request that everybody behave appropriately when it comes to our code of conduct, that there is no teeth to it. There is no what would happen if you violate and what are the standards as such that would be defined as violating those as such. No? So the committee, the reviewing committee quickly made mention of that inadequacy within the legal framework as such. No? And next slide. The recommendations that were then provided was clearly that Belize should in fact clearly define what would be those standards, a list of what would be those standards, as such strengthening the implementation of the provisions of conflict of interest, right, and ensure that the laws on this matter are applicable to all public officials, not just those listed in the Constitution. Also, what would happen if somebody is in a position where they are considered to have a conflict of interest as such, whether family members or financial interests or outside activities or negotiations for future and private employment arrangements, and what should or could be recommendations such as the recusal of a person or the transfer of duties if appropriate, or where there is a continuity, a regular continued conflict of interest where they would be then required to resign from that specific position of conflict as such. No? And even the suggestion of timelines of retired public officers and how much positions, or how much consultation they could provide when it comes to any task that would based on their past official capacity, contribute to the perception of a conflict of interest as such. No? So those were very definitive recommendations. Immediately after this this review, the government of Belize held a national workshop. This was in 2010. And the workshop participants were overall very supportive of the recommendations. However, they stated that with the scarcity of trained human resources in Belize, and we look at the population size of Belize and the technical training and capacity
of the members of Belize. The participants suggested, therefore, that allowances will have to be made once the intention is made clear in writing or a priori, and an exception with justification is made public by the proper authorities as such. So there was this initial attempt to look at conflict of interest. But once that was presented at a workshop, unfortunately, and I extend my apologies for that, nothing was implemented, none of these standards were put into any policy as such. For the next 10 years, nothing occurred, right? There was a change of administration in November of 2020, and this new change of administration made us much more hopeful, because shortly after the creation of that new administration, and we could have the next slide, please. The next slide. Okay. Yes. Shortly after the creation of that, shortly after the introduction of this new administration in November of 2020, both the Good Governance Unit as a coordinating unit for policies of good governance and anti-corruption was created, and my colleague will speak more about that as a best practice. But also, a task force on implementing the Sustainable Development Goals was created and was tasked with looking at good governance as one of the major areas that the Sustainable Development Goals would factor in, all anti-corruption measures as such. No? So that started just about a year ago, and one of the things that the initial meeting of that task force has brought forward from the 2010 workshop is that, yes, there is a limitation in the availability of the technical human resources in country as such. And so an example I can provide in relation to that is the fact that the tourism ministry wanted to obtain certain consultants, and they put out the call for the consultants, and 2 individuals were shortlisted. And when they interviewed those 2 individuals, one person stood out as having both the technical expertise and the experience in what was required by the consultation. But then there was an immediate call by civil society and the opposition that it represented a conflict of interest, because unfortunately that one very technical person was in fact a family member of the Minister of Tourism as such, and was being looked at as a consultant for the Ministry of Tourism. So that, and how we would implement conflict of interest is something that the government of Belize and this task force, along with the Good Governance Unit, will have to look at very carefully, and how to implement it without hindering the type of quality individuals or quality services that are required by the government of Belize. So that is where we are at, and we're hoping, and so with the earlier presentations, what we did was we quickly looked at the toolkit that was provided just now by the OECD, and we're going to be using that. We're going to take that back and use that as sort of our guide to how to approach that process. But yes, notwithstanding all of that, we could have already, or should have already had some standards and some definitions within as such, no? And we haven't. So for that, we're hoping that at this point in time, we will be moving more faster and more effectively. Thank you. Muchas gracias al doctor César del Estado de Belice por compartir la experiencia. Vamos entonces a darle la posibilidad a la doctora Mónica del Estado de Brasil para que nos señale cuáles son sus lecciones en esta materia.
Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días a todos y a todas. En la realidad, mi colega Renata Alves de Figueiredo está en línea y va a hacer la presentación. Ella es directora de Integridad Pública de la Contraloría General de la Unión. Muchas gracias. Olá, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí hoy y acompañar el panel y poder compartir con todos la experiencia de Brasil en la política de prevención al conflicto de interés en el gobierno federal y también aprender, porque yo ya he apuntado aquí varias cosas que me gustaría después profundizar con los demás expertos. Como ha dicho Mónica, yo soy la directora de promoción de la integridad pública de la Contraloría General de la Unión de Brasil. Y la idea aquí, el próximo, por favor. Próximo slide, sí. Es compartir un poco de nuestra experiencia siguiendo estos 3 puntos que son llaves en nuestra política de prevención y gestión del conflicto de interés. La base normativa y los conceptos, el uso del sistema electrónico de prevención del conflicto de intereses y las acciones de fortalecimiento que ahora estamos planificando para los próximos años. Próximo. Tenemos aquí en Brasil estas normas específicas relacionadas al conflicto de interés en el Ejecutivo Federal. La Ley de Conflicto de Interés es de 2013, la Ley 2813, y la Ordenanza Interministerial número 333, que también es de 2013, son las bases para los análisis que hoy hacemos acerca de las situaciones de conflicto de interés. Más recientemente tuvimos ahí 2 decretos que instituyeron sistemas para declaraciones patrimoniales para las altas autoridades y también disciplinaron la transparencia de la agenda de los compromisos públicos de las altas autoridades. Entonces tenemos estas normas que son la base normativa para la gestión del conflicto de intereses y también las herramientas que ven ahí, el sistema electrónico de prevención de conflicto de interés, que será, me concentraré en él, en esta presentación. También el sistema electrónico para informaciones patrimoniales, que es el EPATRI, y el sistema electrónico de agendas de compromisos públicos, que es el e-agendas. Próximo, por favor. La Ley de Conflicto de Interés establece entonces el concepto de conflicto de intereses como la situación generada por la confrontación entre intereses públicos y privados que pueda comprometer el interés colectivo o influir de manera no apropiada en el desempeño de la función pública. Entonces, así como ha dicho Frederick de la OCDE, evaluamos los riesgos involucrados en las situaciones que nos son presentadas, teniendo en mente estos 2 puntos, el comprometimiento del interés colectivo o la influencia en la función pública que el agente ejerce no servicio público. Próximo. Bueno, la propia ley ya establece la obligación del agente público actuar de manera a prevenir o impedir posible conflicto de interés y a resguardar información privilegiada. Entonces, en caso de duda sobre cómo prevenir o impedir situaciones que configuren el conflicto, el agente público deberá consultar la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República o la Contraloría General de la Unión para que possamos hacer un análisis sobre la situación en el caso concreto. Próximo.
En este sentido, la ley establece competências, las mismas competencias para la CGU y la SEP, que es la Comisión de Ética Pública de la Presidencia Pública, y la diferencia es la jerarquía del agente público involucrado. Entonces, la alta administración, que llamamos del nivel de dirección acima, diretores, secretários ejecutivos, ministros de Estado, hacen su consulta, sus dudas, quitan sus dudas con la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República. Y los demás, todos los demás agentes públicos hacen sus consultas a la CGU, por medio del Sistema Electrónico de Prevención del Conflicto de Interés. Próximo. Entonces, el CECI es una herramienta que fue desarrollada por la CGU en 2014 y está al servicio tanto del servidor cuanto del equipo que hace los análisis del conflicto de intereses. Es un sistema muy sencillo, de uso muy fácil, y todos los servidores e empleados públicos pueden accesarlo y transmitir sus dudas para los órganos, y yo voy a explicar enseguida cuál es el flujo hasta llegar en la CGU. Tenemos también guías, manuales acerca de la prevención del conflicto, el manual del propio sistema, que es el CECI, y más recientemente el guía de tratamiento de conflicto de intereses, justamente para poner en práctica las situaciones que están previstas en la ley, porque no hacemos una evaluación literal de las situaciones como están en la ley. Nosotros evaluamos una serie de circunstancias que están relacionadas a los casos en concreto. Próximo. Entonces, el flujo de consultas sobre posible conflicto de interés está establecido por esta ordenanza y dice que el servidor empleado hace una consulta o pedido de autorización para ejercer una actividad privada por medio del CECI. Hay un análisis primero en el órgano o entidad en que el agente público trabaja, porque la visión de los problemas y de la realidad es muy más cerca de lo que la visión que la CGU tiene de la situación. Entonces, el órgano hace una evaluación preliminar y si él identifica que no hay conflicto de interés, ele autoriza el ejercicio de la actividad privada pretendida. Si ele identifica que há riesgo de comprometimento da função pública e este riesgo é relevante, a situação chega para análises da CGU e temos aí prazo de hasta 30 dias para realizar estes análises. Hacemos aqui na Secretaria de Integridade Pública da CGU e é o equipo da diretoria da qual eu sou responsável que hace os análises. Próximo. A lei estabelece 7 situações de possível conflito durante o exercício do cargo ou emprego, que são estas: usar ou divulgar informação privilegiada em proveito próprio ou de terceira pessoa, prestar serviços ou manter relação de negócios com pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesses em sua decisão, exercer atividade incompatível com seu cargo ou emprego, representar ou intermediar interesses privados junto à administração pública, praticar acto em benefício de pessoa jurídica de que participe o próprio agente ou seu familiar, receber regalo de alguém que tenha interesse em decisão, em sua própria decisão, ou prestar serviço à empresa controlada, regulada ou fiscalizada por el órgano. Próximo. Entonces, en el análisis, como he dicho, nosotros no aplicamos la ley de una manera literal. Nosotros evaluamos una serie de condiciones y estas cuestiones propiamente, si la solicitación cumple con los requisitos de admisibilidad, si es posible asociar la situación a alguna de las hipótesis que acabamos de ver, se pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública,
si el riesgo de conflicto es relevante y si es posible adoptar medidas para prevenir, mitigar o eliminar el conflicto. Entonces, las situaciones, no evaluamos situaciones en tesis, pero situaciones prácticas, concretas, que están relacionadas con el día a día del agente público. Próximo, por favor. Tenemos también el panel de prevención de conflicto de intereses y aquí tenemos el número total de las consultas que desde 2014 fueron sometidas por el SESI, un poco más de 17.000 consultas, de las cuales 11% llegaron al conocimiento de la CRU para análisis. Entonces, tenemos essa base de dados e estamos justamente agora analisando quais são os principais casos e quais são as principais situações de risco. Próximo. Además del aspecto preventivo de la ley, ella también establece una repercusión disciplinar muy grave para los agentes públicos que estuvieran en conflicto de intereses. Ele incurre em improbidade administrativa, pode ser demitido do serviço público e está sujeito também ao regime disciplinário de los agentes públicos. El próximo. E já finalizando, este ano a lei ha cumprido 10 anos, a lei do conflito de interesses, e hicimos um grande balance da política de prevenção e estamos aí com uma hoja de ruta para fortalecer a política de prevenção no governo federal. Primeiro, por meio do acordo de cooperação com a Comisión de Ética Pública de la Presidencia para mejorar la gobernanza para la aplicación conjunta de la ley de conflicto, priorización de acciones de capacitación, de orientación basada en riesgos, porque ya percibimos que actividades de regulación, fiscalización, son muy más susceptibles a conflicto de intereses, monitoreo de la tempestividad y calidad de los análisis del CECI, también monitorea activo de posibles situaciones que no llegan por el sistema, porque las consultas son voluntarias, pero sabemos que pueden existir muchas situaciones que siquiera llegan por el sistema, y también el CECI 2.0 para conferir mejor usabilidad en términos de experiencia de usuarios y permitir consulta por todos los agentes públicos, incluyendo altas autoridades. Entonces, es esto, sigo aquí a disposición para dudas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la experta del Estado de Brasil por compartirnos su experiencia. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, le vamos a dar en este momento la palabra al Estado de Ecuador. Hola. Bueno, muy buenos días con todos y todas los presentes. A nombre del Contralor General del Estado, es un honor para nosotros poder estar en esta intervención. No sé si ahí ya se está proyectando. Creo que ahí estamos. Bueno, de parte de la Contraloría General del Estado, es un honor haber escuchado a los otros panelistas y con colegas con las que hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias y tener aprendizaje sobre todo dentro de este proceso. Estimada, disculpe que le interrumpa, pero no aparece su presentación. Creo que está compartiendo la pantalla de Kudo. A ver, un minuto, por favor. Es la otra. Toda la pantalla acá. Esta. Ahí se está visualizando. Sí.
Disculpe, creo que en el departamento de conferencias va a compartir la presentación. Ahí está. No, esa no. Pero esa no es la presentación, es de la Procuraduría General, no la del Consejo de la Judicatura. De la Contraloría General del Estado. Esta es la presentación de conflicto de interés, no de buenas prácticas. ¿Qué es eso? Que es la que está a mano izquierda mía. Ok, puede comenzar su presentación. Esa tampoco es nuestra presentación. Ok. No sé si ahí la están pudiendo Este es el visualizar. simulador de conflictos de interés. Esa es la que Sí. se encuentra. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Se está visualizando? La de simulador de conflictos de interés contra Sí. Perfecto, sí, esa se está visualizando. Perfecto. Bueno, dando lugar a la presentación, tenemos una estructura corta para poderles un poco contar cómo fue nuestro proceso, iniciando por el lanzamiento de la herramienta del simulador del conflicto de interés. Este lanzamiento tuvo la colaboración específicamente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con quien trabajamos por aproximadamente 10 meses para poder ir revisando toda la normativa que estaba atrás del desarrollo del simulador. Dentro de uno de los puntos importantes cuando llegamos al lanzamiento del simulador el 10 de agosto del 2022, fue poder tener toda la normativa relacionada y sobre todo que las personas que vayan y asistan al simulador y que tomen conocimiento sean las autoridades para poder tener un efecto cascada. Y lo importante que para nosotros era que se pueda comprender que el simulador no daba en sí un aspecto vinculante sobre si estás o no estás inmerso en un conflicto de interés, sino que permitía tener consultas respetando la anonimicidad y sobre todo con carácter no vinculante, dando indicios sobre si podrías estar inmerso en un posible conflicto de interés. Dentro de esta materia, uno de los temas que recobró interés dentro de los participantes fue cómo hicimos el simulador. Uno de los temas con los que partimos fue tener un proceso de diseño diferente. Utilizamos la metodología de Design Thinking, donde la idea era partir por 4 principios esenciales, es decir, tener la idea clara, la construcción, y las partes de romper y repetir consistían en cómo lográbamos la mejora continua del sistema y que Estimada delegada de Ecuador, hemos perdido la conexión con su cámara. servidores públicos para las personas privadas que contratan con el Estado, relacionados a si pueden estar o no pueden estar inmersos dentro de un posible conflicto de interés. Entonces, aquí ustedes van a poder ver un mapa de decisiones, porque lo que hicimos inicialmente es, si la normativa está dando roles dentro de cada principio, es definir esos roles. Uno de los primeros roles que identificamos es cuando una persona desea ser servidor público o es servidor público. Entonces, aquí vamos a ver un mapa de decisiones donde desde desea ser servidor público estamos viendo que pasa a cuestionarse si he sido o estoy siendo investigado por la comisión de un delito. Si fui condenado a través de una sentencia ejecutoriada, no puedo ejercer un cargo público, ya, y si la investigación sigue abierta y fue absuelta, en principio yo no tendría impedimento para ejercer un cargo público. Entonces, como vemos, en este ciclo hay una resolución de la consulta, pero lo importante del mapa de decisiones para nosotros es la normativa que me da el rol, pero terminamos en la normativa, porque eso es lo que le va a permitir al servidor público
o a la persona que esté consultando tener mayor claridad sobre cuál es el alcance jurídico o legal de lo que está proyectándose dentro del simulador. Otro de los temas para nosotros y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito fue cómo logramos la innovación continua y que el simulador no se quede como una herramienta que vaya perdiendo uso a lo largo del tiempo. Entonces, primero generamos un buzón de sugerencias, porque obviamente la normativa puede ir cambiando y de manera paralela lo que dijimos es, bueno, tienen que haber otro tipo de herramientas que vayan acompañando al simulador, como por ejemplo trabajar con las áreas de ética y participación ciudadana y las unidades de talento humano en la promoción del uso del simulador y ir viendo cómo este proceso se acercaba mejor a la experiencia de usuario. Dentro de esta experiencia de usuario fue para nosotros muy importante trabajar de la mano de cooperantes, de organismos de la sociedad civil y de entidades del Estado relacionados a cómo ellos percibían el simulador, qué nos faltaba. Tuvimos algunos comentarios de poder ir mejorando el tema de la apariencia, la accesibilidad del usuario que puede presentar, capacidades especiales diferentes, el lenguaje incluso para el Ecuador era algo importante, especialmente para las provincias que se encuentran más hacia la zona de la Amazonía, por el tema del lenguaje quichua y shuar. Son recomendaciones que estamos acogiendo y que esperamos irlas trabajando con el tiempo para que el simulador pueda ser lo más accesible e integrado a la realidad de nuestro país. Y bueno, ¿qué es lo que vino después de todo el mundo que nos adentramos al simulador? Era poder conocer qué pasó con el sistema de integridad y anticorrupción relacionado al tema de conflictos de interés en el país, porque era uno de los puntos que también surgían como consultas ciudadanas dentro del simulador. Lo que vimos es que en nuestro país hubieron 5 proyectos que ustedes pueden ver en la actualidad en la pantalla, para poder tener una regulación sobre el lobby y la prevención de conflictos de interés. Estos 5 proyectos fueron archivados en su momento bajo la argumentación de que en el país ya había normativa que podía estar relacionada a los conflictos de interés. Cuando la Contraloría asume el tema de ir a profundizar sobre esto, nos dimos cuenta que sí, hay la normativa, pero está dispersa. No se encuentra unificada, no se encuentra clara y sobre todo los servidores públicos no tenían claridad sobre qué se refería a los conflictos de interés. Con ello nos propusimos tomar este tema como una bandera institucional, justo como Frederick mencionaba, de liderar con el ejemplo y ir viendo cómo podíamos ir aportando en nuestro sector dentro de la temática y el sistema de integridad, apoyando a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Y comenzamos casa adentro, realizamos una primera capacitación a 15 servidoras y 7 servidoras de la Contraloría. Tuvimos el apoyo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y ciertas áreas del proyecto INL para un poco dotar de conocimientos internos y reforzarlos. De manera posterior comenzamos a trabajar internamente también en las normas de control interno. Otorgamos ya una sección en la norma 201 que habla de integridad y ética para que las entidades puedan tener procesos de gobernanza relacionados a la materia. Y estamos actualmente esperando poder capacitar a todo el sector público en conjunto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que ha sido un aliado clave para nosotros dentro de esta etapa, para tener un curso masivo que pueda ser usado por todos los servidores a nivel nacional, y esperamos para el 2024 poder capacitar a todo el sector público dentro de esta materia. Es ambicioso, pero esperamos ir por fases, iniciando por las instituciones que presentan más vulnerabilidad, son más susceptibles al riesgo de corrupción y en sí a los conflictos de intereses, y posteriormente ir desagregando el resto de instituciones del Estado ecuatoriano. En breve, cuando finalice la presentación, me voy a permitir hacerles mostrarles un pequeño video de cómo está quedando este curso, que para nuestra institución
Es un orgullo porque aparte de estar utilizando con la Fundación Panamericana para el Desarrollo de Inteligencia Artificial, sería el primer curso en su tipo que nuestra institución estaría ofertando. Dentro de las estadísticas que podemos compartir con ustedes del simulador, en la actualidad tenemos 3.520 consultas, la mayoría se centran dentro de los servidores públicos, y lo que estamos viendo es que muchas arrojan que no tienen conflictos de interés, pero lo importante para nosotros en este ejercicio es continuar trabajando con las entidades del Estado para que el simulador siga teniendo un uso y sobre todo para que los servidores tengan una herramienta de consulta relacionada a esta temática. Dentro de las observaciones y conclusiones que podemos denotar dentro de este punto, o la Contraloría que ha podido ir viendo en el ejercicio de cómo implementar un sistema de integridad en el país y sobre el tratamiento de conflictos de interés, uno de los puntos que Frederick también mencionaba era la transparencia y la apertura. Para nosotros poder gestionar los conflictos de interés necesitamos mayor información. Esa información debe tener apertura, debe ser transparente, y tiene que haber mayor coordinación interinstitucional entre todas las entidades del Estado ecuatoriano. Es algo que con la Secretaría Pública Anticorrupción se ha venido trabajando, que falta aún mucho trabajo que hacer, sobre todo porque todo proceso anticorrupción requiere de la cooperación colectiva de todas las entidades. Como otro punto es poder ir desagregando y reconociendo que no todo el mundo conoce que es un conflicto de interés, que los conflictos de interés están en nuestro diario vivir, pero que lastimosamente cuando miramos los datos, por lo menos en el Ecuador, la mayor parte de actos de corrupción vienen derivados de un conflicto de interés que pudo haber sido prevenido, evitado o declarado inicialmente. Y dentro del último punto que quisiéramos agregar dentro de esta temática es poder sostener sistemas a largo plazo que incluso nos permitan hablar ya de auditorías de ética social, es decir, que podamos empezar a auditar cómo se manejan o cómo están las instituciones manejando sus sistemas internos de integridad en base a las normas de control interno, cómo se procesan las denuncias, cómo se protege al denunciante, cuando especialmente existe este tema de denuncias motivadas por conflictos de interés no declarados. Son temas que estamos analizando, que estamos revisando y creemos que van a aportar a un marco de integridad en el país y esperamos que estas líneas que se han venido asentando en el país de parte de la Contraloría puedan seguir siendo trabajadas a largo plazo. Con esto yo me despido, ese es el correo si ustedes desean saber un poquito más de cómo hemos venido trabajando en la institución, cómo han sido nuestros procesos internos con las distintas entidades del Estado de colaboración mutua, y no sin antes dejarles el pequeño video sobre cómo estaría quedando nuestro curso masivo. Disculpa que te interrumpa, pero ya se acabó el tiempo y lamentablemente no podemos transmitir el video por ahora. Sí, no hay ningún problema. Pensé que por el tiempo que tuvimos de retraso entre la presentación, pero no hay ningún problema. Quedaría ahí. Si les gustan ver también el video de presentación, con mucho gusto se los podemos remitir. Muchísimas gracias, doctora, experta titular de Ecuador. Agradecemos, ¿no?, a la Contraloría General de Ecuador la presentación que nos hicieron llegar. Importante es que cada una de las presentaciones, recuerden que eso va a estar en el portal, así que de igual manera van a poder ustedes observar posteriormente el video, ¿no?, que es esa experiencia que Ecuador nos quiere transmitir. Así que bueno, para dar continuidad en virtud de los tiempos, le cedemos entonces la oportunidad a Estados Unidos. Good morning. We are pleased to welcome our colleagues from the Office of Government Ethics who are joining us virtually today for their presentation. Thank you.
delegates from United States. Will you please request the floor? On the bottom right of your screen, you have the request to speak button. Okay. Now you can turn on your microphone and camera. Good morning. Can you hear me? Yes, Miss Horton, I believe. Yes. Okay. We don't see your camera yet. If we can activate it. Okay, there you go. Now we see you and hear you. Thank you. Good morning. My name is Elizabeth Horton, and my colleague Sarah Niku is joining me today. Thank you for having us. We are from the U.S. Office of Government Ethics. I will be presenting briefly on the origins and responsibilities of the United States Office of Government Ethics, to which I will also refer to as OGE. I do not see our presentation. There we go. Thank you. Next slide, please. The U.S. Office of Government Ethics was established by the Ethics in Government Act of 1978, and as the supervising ethics office, OGE sets policy for the entire executive branch ethics program. And our mission is to provide overall leadership and oversight of the executive branch ethics program designed to prevent and resolve conflicts of interest. But what do we mean by conflict of interest? Next slide, please. There are situations defined by statute or regulation that are specifically deemed conflicts of interest. But generally speaking, a conflict of interest is a situation where one's personal or family or private interests or activities may conflict or appear to conflict with the impartial conduct of duties. Basically, conflicts of interest stem from financial interests, business or personal relationships, misuses of official position, official time, or public resources, and the receipt of gifts. Next slide, please. Under the U.S. Constitution, each of the three branches of government is independent. As a result, each branch is responsible for administratively disciplining its employees. Accordingly, the ethics program in the executive branch is distinct from those in the legislative and judicial branches. OGE is the oversight agency for the executive branch ethics program. Note that the Constitution also leaves to the individual states the power to oversee their state and local ethics regimes. Next slide, please. The executive branch ethics program is decentralized and therefore a shared responsibility. OGE has approximately 75 employees, and we offer education and training to the more than 5,000 ethics officials executive branch wide, and we promulgate, maintain, and advise on enforceable standards of ethical conduct for more than 2.7 million employees in over 130 executive branch agencies, including the White House. Next slide, please. The head of each executive branch agency is statutorily responsible for leading the ethics program in their agency.
and is also responsible for selecting a designated agency ethics official, or DAO. And that is the employee with the primary responsibility for managing the day-to-day work of an agency's ethics program and coordinating with OGE. The DAOs are assisted by an alternate designated agency ethics official, or a DAO, and other staff as appropriate. That is a general framework of the executive branch ethics program. So now I'll talk briefly about executive branch ethics laws and regulations. This section will specifically focus on the statutes and regulations that define conflict of interest situations. These include criminal conflict of interest statutes, civil statutes, and OGE's regulations, including the standards of conduct. Next slide, please. The criminal statutes cover financial conflicts of interest, representation back to the government, supplementation of salary, post-employment, and failure to file or lying on a financial disclosure form. Next slide, please. The civil statutes cover limitations on outside income and outside employment. Next slide, please. The standards of ethical conduct for employees of the executive branch is a disciplinary code that implements presidential executive orders, reflects fundamental principles of public integrity, and complements the criminal conflict of interest laws and civil ethics statutes. I will now pass along to my colleague Sarah, who will talk about our financial disclosure system, which is an essential tool in our mission of prevention of conflicts of interest. Thank you, Elizabeth. Next slide, please. Financial disclosure is an essential tool in identifying and preventing conflicts of interest. The purposes of financial disclosure are to prevent conflict of interest or the appearance of conflicts of interest by allowing agencies to identify them before they occur. It promotes public confidence in government decision making. It acts as a counseling tool for agencies by alerting filers to possible conflicts and sensitize filers to types of holdings to avoid. It also aids in enforcement if there is a willful omission or failure to file. Note the following details regarding OGE's financial disclosure system. The financial disclosure system does not require a precise accounting, but it does require disclosure of assets and income, agreements and arrangements with private entities or persons, outside positions, and identification of certain private clients. This information is collected within the context of balancing the need for information to conduct a conflict analysis and the privacy concerns of the filer. Next slide, please. There are two types of financial disclosure within the financial disclosure system. One is public and one is confidential. The public financial disclosure covers all senior position and political appointees, and as the name suggests, these are available to the public upon request. We have approximately 27,000 public filers. These reports are filed when an official enters government or is nominated or appointed. They're also filed annually and upon leaving a government position. Additionally, certain transactions must be reported shortly after they occur. On the other hand, the confidential financial disclosure covers at-risk positions below the senior level,
meaning positions more at risk for conflicts because of the nature of the job duties, such as contracting, procurement, and grant issuing. We have approximately 350,000 confidential filers, and as the name suggests, these are not available to the public. Next slide, please. Generally, public filers must disclose their assets and income and the assets and income of their spouse and dependent children, agreements and arrangements with person or private entities, outside position, and where applicable and permissible, identification of clients. Next slide, please. The type of information that is required to be disclosed on a public financial disclosure report includes filer's position held outside of the federal government, employment assets and income and retirement accounts, employment agreements and arrangements, sources of compensation exceeding $5,000 in a year. Next slide, please. Spouses' employment assets and income and retirement accounts, other assets and income, such as investment income from stocks, bonds, mutual funds, trust, and cryptocurrency. And finally, liabilities, such as mortgages, student loans, and credit card debt. Next slide, please. So what happens when a potential conflict of interest is detected in a financial disclosure report? Well, basically, you have uncovered a potential problem and now you need to resolve it. Possible remedies include recusal from issues or matters that affect or involve a financial interest, divestiture of the asset, resignation from an outside position, or in rare cases, a waiver of the restriction. Please note that the waivers require OG's approval. Next slide, please. The public financial disclosure process became much easier in 2015 when OG launched a web-based electronic filing system for executive branch public financial disclosure report filers called Integrity. Integrity standardizes data collection and with its question format helps filers to identify all of their reportable financial interests and to disclose those interests correctly. Next slide, please. That is the executive branch conflict of interest, ethics laws and regulation, and financial disclosure system in a nutshell. Thank you for having us today. Muchas gracias a Estados Unidos por su presentación. Gracias a ambas doctoras. Vamos entonces ahora a darle la palabra al Estado de Haití. Monsieur de Haïti, vous avez... Merci, Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Donc, c'est un plaisir pour la République d'Haïti de partager des informations sur ses expériences et les différents développements et qu'il mène sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. D'abord, il y a lieu de noter que la République d'Haïti est partie à deux conventions majeures, les deux plus grandes, la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la corruption, respectivement en 2007 et en 2004. Maintenant, pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, il existe un cadre légal au niveau de la République d'Haïti. D'abord, la Constitution, la législation sur la fonction publique, les lois spécifiques. Déjà, dans les lois sur la fonction publique, il existe le décret du 17 mai 2005 portant prévision
portant révision alors du statut général de la fonction publique et l'arrêté définissant la règle déontologique applicable aux agents de la fonction publique. Il existe des lois spécifiques comme la loi sur la corruption de 2014 et la loi sur les marchés publics. Ensuite, nous disposons également de différents codes qui sont des instruments administratifs pouvant prévenir des cas de conflit d'intérêts. Et pour les conflits d'intérêts, nous adoptons la définition de l'OCDE en 2005 qui dit que c'est une situation qui s'entend d'une situation où il y a un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'un agent public. Donc, ce conflit peut être apparent, il peut être potentiel, il peut être réel. C'est un conflit c'est une situation qui met le fonctionnaire face à ses obligations en vertu de la loi. Il existe aussi l'article 8 de l'arrêté sur la règle de déontologie qui est applicable aux agents publics, qui insiste sur le fait qu'un agent public doit prêter serment, c'est une prestation de serment avant son entrée en fonction. Laquelle prestation de serment qui dit qu'il doit s'acquitter de ses responsabilités et d'avoir une conduite ayant exclusivement pour boussole les règles et les intérêts de la fonction publique sans solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité extérieure qui soit contraire aux règles et aux normes de la fonction publique de l'accomplissement de ses devoirs. On note qu'il s'agit d'un serment qui a été prêté et légalement, lorsqu'il y a violation de serment, nous sommes dans une situation de parjure, de cas pénal. Donc l'État haïtien, face au conflit d'intérêts, il existe deux approches. Une approche préventive sur laquelle nous allons nous attarder beaucoup plus et une approche répressive. L'approche préventive des conflits d'intérêts, c'est l'État haïtien à travers le décret sur la fonction publique, le décret de 2005 et l'arrêté qui définit la règle déontologique, énonce de manière claire les obligations auxquelles sont tenus les agents, les fonctionnaires et les agents publics. D'ailleurs, l'article 168 du dit décret dit que le fonctionnaire est astreint à l'obligation de servir les intérêts généraux de la République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, diligence et désintéressement dans le respect de la Constitution et l'obéissance aux règles et règlements en vigueur. Donc, ces dispositions qui sont des normes d'ordre public imposent la primauté de l'intérêt public sur tout, avant tout. Donc, l'agent public ne peut pas utiliser son statut pour exercer un quelconque trafic d'influence ni se livrer à des occupations ou activités qui sont incompatibles à sa fonction. Donc, il y a un texte clair qui définit ce comportement et qui le prohibe. Maintenant, on continue sur l'approche préventive des mécanismes qui sont mis sur place pour prévenir et atténuer ces risques de conflit d'intérêts. Il existe la divulgation confidentielle au public, la délégation et le désistement. Donc, pour la divulgation confidentielle au public, lorsque conjoint le fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, le fonctionnaire doit faire une déclaration écrite qui doit être adressée à son supérieur hiérarchique, le chef de son administration, dont il relève, et copie sera également adressée au responsable des ressources humaines de l'Office Management des ressources humaines. Donc, toujours dans les mécanismes, il y a le désistement. L'employé peut